Vamos ahora sí a presentarles a nuestro colega, al profesor Alfredo Hurtado, que ya está con nosotros. Vamos a hablar primero un poquito con él. No le quiero quitar mucho tiempo, pero igual el protocolo es saludarlo. Alfredo, muy buenas tardes, ya estamos al aire desde allá, desde Chile. Hola Franco, hola Hermandad CAF, muy buenas tardes a todos los hermanos latinos que están en estos momentos conectados. Para mí es un honor, realmente estoy muy agradecido de que me hayan invitado el día de hoy a esta tremenda congreso, a esta tremenda reunión donde se reúnen muchos profesionales de la actividad física y el movimiento. Así es. Gracias más bien por el saludo, Alfredo. Igual agradecerte también por presentarte, ¿no? en este seminario internacional organizado por la Universidad de Oriente de Cuba, que tú sabes que ellos están, ¿no? promoviendo justamente también estos espacios porque saben que es importante interactuar, interrelacionarnos con algunas, digamos, precisiones, estudios o experiencias que podemos tener en toda América Latina y que creo que es un espacio importantísimo para poder interrelacionarnos y así crecer de manera mutua, ¿no? Voy a presentarte formalmente con ustedes el profesor Alfredo Andrés Hurtado Leiva. Él es licenciado en Educación Física por la Universidad de Playa Ancha, es magíster en Actividad Física y Salud de la Universidad Católica de Valparaíso, es monitor en colegios, a nivel deportivo, trabaja también con temas de adulto mayor, es profesor de tenis de mesa, además es profesor también vinculado al atletismo y al mini tenis en los diferentes colegios de Chile, además de ser profesor de educación física, lo cual es una carta de presentación emblemática y significativa para todos nosotros que en toda la comunidad de Latinoamérica es nuestra razón de ser y es por lo que nos une, ¿no? Además de fungir también como salvavidas en las instituciones de diferentes centros recreativos y otros. Con ustedes el docente Alfredo Andrés Hurtado Leiva desde Chile, que nos va a presentar el día de hoy la ponencia del ingreso y el financiamiento a las universidades chilenas. Profesor, el espacio es suyo, yo paso a colocarme en la parte posterior y recordándole justamente también el tiempo que es hasta las 1:50 p.m. su disertación. Gracias. Muchas gracias por tremenda presentación, amigo Franco. Quiero saludar a todos los países que están en estos momentos conectados. Y bueno, quiero verificar primero si se escucha bien y si se ve la diapositiva. Voy a avanzar para Sí se revisar un ve. poco. ¿Se ve? Sí se ve. A ver si puedes avanzar. Sí. ¿Le diste clic? Sí, le di clic, aparece. Está en la Ahí primera. A ver, estoy moviéndome. A ver si todavía está en aparece la primera. ahí. Yo la he movido. Hay una flechita, dice diapositiva. Sí la debes de tener, ¿no? En la parte inferior. A ver, voy Diapositiva a ir 1, ahí, 2. sí. Ah, ya de acá se mueve. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí, moviste. Sí. Perfecto. Ya. Dale, Ok. adelante. Ya. Muy buenas tardes. Acá en Chile son las 3:16. Quiero saludar a todas las personas que están conectadas en estos momentos. Agradezco mucho su sintonía, su presencia y su tiempo. Hoy día les voy a hablar principalmente del ingreso y financiamiento a la educación superior, centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Vamos a hablar un poco de qué se trata, cómo se ingresa, cómo se postula y cuáles son las vías de financiamiento que tiene el Estado de Chile y también los privados para ingresar a la educación universitaria. Voy a tratar de ser lo más breve y sucinto posible, ya que es mucha la información y tengo aproximadamente cerca de 30 a 40 minutos para resumir lo que es todo el proceso. Vamos a saltar nuestra actividad porque requiere un poco de tiempo. Le vamos a mencionar que la educación superior pertenece a la ley número 21.091 del año 2018, que regula y define la educación superior y la preparación que busca el estudiante en el nivel avanzado del área de ciencia, arte, humanidades, la tecnología y el campo profesional y técnico. Ahí tenemos algunas definiciones de educación superior. ¿Qué significa educación superior? Principalmente la formación de recursos humanos en los distintos campos de la ciencia, tecnología y humanidades.
Actualmente, ¿dónde se puede estudiar una carrera técnico-profesional en Chile? Hasta el año 2022 habían en Chile 51 centros de formación técnica, que en ese entonces albergaban cerca de 130.000 alumnos. En este mismo año habían 39 institutos profesionales que albergaban la matrícula de carreras técnicas y profesionales, cerca de 362.000 alumnos. Y hasta ese entonces habían 59 universidades públicas, particulares y privadas que tenían carreras profesionales y posgrado. En ese entonces, cerca de 728.000 alumnos. Ahí está la fuente del Mineduc. ¿Qué son los centros de formación técnica? Están enfocados principalmente a la enseñanza práctica, a la enseñanza técnica, para desempeñarse y ser capaces de desenvolverse en el mundo laboral. Tenemos muchos centros de formación técnica y ahí menciono uno dentro de los que hay en Chile. Y estos centros de formación técnica otorgan títulos técnicos de nivel superior, ¿ya? Técnico electromecánico, técnico eléctrico, técnico en trabajo social. Ahí tenemos otro ejemplo también de un centro de formación técnica, que son los institutos profesionales o IP. Son también una institución de educación superior cuyo fin está destinado a la formación de profesionales con los conocimientos necesarios de su respectiva actividad. Las universidades están destinadas a la educación superior, que proporciona conocimiento especializado en cada rama del saber. Existen universidades públicas, particulares y privadas. Y también estas instituciones académicas están a cargo de la enseñanza superior e investigación y otorgan títulos académicos en distintas disciplinas, licenciado, magíster y doctorado. Se dividen en campus o facultades y son libres de cátedra. Según diversos criterios, hay distintos tipos de universidades, según la dependencia económica, según el conglomerado, según el tipo de ingresos, según la acreditación, según el número de sedes y según el tipo de ingresos, ¿ya? Vamos a partir con la dependencia. En nuestro país, en Chile, existen tres tipos de dependencia económica de las universidades. Hay universidades públicas financiadas por el Estado directamente a través de una asignación de fondo estatal y además corre a cargo del gobierno las universidades públicas. Las universidades privadas son financiadas principalmente por un privado, por una institución, una corporación, un holding, y en este caso no es gestionada principalmente por el Estado. Y las universidades particulares reciben financiamiento estatal y privado. También pueden pertenecer a las universidades tradicionales de Chile. Según la dependencia, de acuerdo a la ideología, está la educación como derecho o la educación como bien de consumo. Son dos posturas no opuestas, pero sí diferentes que tenemos acerca de la educación. Según el conglomerado, actualmente hay un conglomerado de todas las universidades tradicionales del Consejo de Rectores que se llama CRUSH y hay una corporación de universidades privadas, donde se reúnen todas aquellas que tienen ingreso por parte de privados o particulares. Ahora, según el ingreso, hay universidades con PAES y sin PAES. Más adelante le voy a explicar qué son las PAES, que es la prueba de admisión de educación superior. Hay universidades que no piden PAES hasta el año, bueno, por lo menos ahí se mencionan algunas listas de universidades chilenas que actualmente no piden PAES hasta el 2024. También podemos clasificar la educación, la universidad chilena, según su acreditación, ¿ya? Porque aquí en Chile se clasifican según la acreditación por carrera y por universidad. ¿Cómo se clasifica, cómo se acreditan, se evalúan las universidades? De acuerdo a docencia pregrado, gestión institucional, investigación, vinculación con el medio, docencia de posgrado. Esos son los criterios de evaluación para las universidades que lo hace la CNA, Comisión Nacional de Acreditación. Ahora, también hay universidades que se caracterizan por tener sedes regionales y nacionales. Por ejemplo, tenemos algunas que tienen solamente sede en la región, como la Universidad Playa Ancha, la Universidad Tarapacá o la Universidad Magallanes, que tienen sede en la región. Y tenemos universidades con sede a lo largo de Chile, como la Universidad de la América, la Universidad Andrés Bello y la Universidad Santo Tomás, por nombrar algún ejemplo.
Ahí está el listado de todas las universidades actualizadas hasta el año pasado, eso está en constante movimiento. Las CRUCH, que son las universidades estatales del Consejo de Rectores, las privadas y la del Consorcio de Universidades Privadas. Ahora, también podemos clasificar las universidades chilenas por ingreso, las masivas y las selectivas. Se entiende por universidad masiva aquella institución de nivel superior que tiene una alta matrícula de estudiantes en el contexto chileno. Y eso estaría relacionado principalmente por la cantidad de estudiantes inscritos en la universidad. Y también tenemos las universidades que se entienden por selectiva, que tienen un proceso de selección de admisión riguroso, donde se establecen criterios estrictos para la aceptación de estudiantes, ¿no? También podemos ahí mencionar las universidades actuales que están en la región de Valparaíso, que es donde vivo. Tenemos la Universidad Playa Ancha, la Federico Santa María, la Universidad de las Américas, Andrés Bello, Santo Tomás, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Adolfo Ibáñez y Universidad de Valparaíso. Ahora, ¿qué pasa? Hay un sistema de información a la educación superior que se llama CIES, ¿ya? Y las pruebas de selección universitaria para ingresar a la universidad chilena ha pasado por distintas etapas. Tenemos primero la prueba de aptitud académica, tenemos la que se instauró el año 1967, posteriormente el año 2003 se instauró la PSU o prueba de selección universitaria, posteriormente la prueba de transición y actualmente a partir del año 2023 está la PAES, prueba de admisión de educación superior. La prueba de aptitud académica del año 1966 hasta el 2002 mide habilidades. La prueba de selección universitaria generalmente mide conocimientos. La PTU fue una prueba de transición entre el año 2020 y 2022. Y la PAES, que es el sistema de evaluación actual de admisión a las universidades, mide principalmente competencias y su puntaje varía de 100 a 1000 puntos. Esa es la que se está usando actualmente en Chile. De hecho, los estudiantes a partir del 5 de enero ya están conociendo sus resultados. Ahí tenemos algunas definiciones extraídas del diccionario de habilidad, conocimiento y competencia. ¿En qué consiste la PAES? Son dos pruebas obligatorias, una de comprensión lectora, lenguaje castellano, como le llaman en otros países, y la de matemáticas, que tiene contenidos de séptimo a segundo medio. También cada estudiante puede elegir una prueba, una PAES. Puede ser la de matemáticas, la de ciencias, que incluye biología, química y física, y la de historia, que también incluye contenidos. Las preguntas de cada prueba van desde las 65 desde las 55 a las 80 preguntas y son de carácter con alternativa. La prueba puede durar entre 2 horas y 2 horas 40 minutos. Los contenidos de la prueba de admisión de la educación superior están en esa tabla. Ahí hay una tabla que indica cómo se calcula el puntaje PAES. También algunas noticias y reflexiones relacionadas con la prueba de actitud, la PAES, prueba de admisión a la educación superior. El puntaje mínimo de esta prueba es 100 puntos y el máximo son 1000. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de cómo podría ingresar un alumno a la carrera de medicina en Viña del Mar el año 2023, habiendo 80 cupos y el puntaje del último ingresado fue el promedio 600 puntos y el primer matriculado fue de 650 y el último entre 589. Por lo tanto, en ese rango tiene que ubicarse el puntaje del estudiante para poder ingresar a estudiar esta carrera. Es un ejemplo. También hay ingreso especial a la universidad. Se puede ingresar con beca deportiva, convalidando ramos de una carrera anterior y también hay becas artísticas o musicales. La nota de enseñanza media es un parámetro que también se utiliza para calcular el puntaje para ingresar a la educación superior. Cada año, recordando que en Chile la educación media o secundaria, como le llaman en otros países, o bachillerato, parte de los 14 a los 17 y 18 años y es obligatoria hasta los 21. Tenemos 4 cursos de enseñanza media: primero medio, segundo medio, tercero medio y cuarto medio. Cada curso se le asigna un promedio final de todas las asignaturas y ese promedio se promedia de toda la enseñanza media y se da una nota. En este caso, en Chile, el sistema de calificaciones va de 1 a 7, siendo 1 deficiente y 7 excelente. Y ahí tenemos un ejemplo de la nota de enseñanza media promedio, que en este caso, a modo de ejemplo, es un 5,5.
Ese 5.5, la calificación, se pasa a puntaje. También hay otro criterio de selección que están utilizando las universidades, que es el ranking, y se establece a partir de qué lugar quedaste según tu generación, y eso se asigna un puntaje al alumno. Y ahí tenemos una página que es un simulador de ponderaciones de puntaje para ingresar a la universidad. Esto ya está habilitado en la página web del DEMRE. Y en esta página los estudiantes pueden simular sus puntajes para calcular el ingreso a una carrera profesional técnica. Ahí tenemos nuevamente ejemplos de ponderaciones. Cada universidad pide un porcentaje de cada puntaje, ¿ya? En este caso tenemos el ejemplo del ingreso para estudiar la carrera de medicina. Se mide un promedio de lectura matemática y el 10% superior a la promoción. En este caso, para calcular el puntaje completo para ingresar a la carrera de medicina, como ejemplo, se pide un 10% del puntaje de nota enseñanza media, un 30% del ranking, un 20% del puntaje total del lenguaje, un 20% de matemática y un 20% de ciencia. Entonces, el porcentaje de cada prueba se suma y te da un puntaje, y con eso tú postulas a una carrera. Este gráfico es bien relevante, es del año 2019, y cada columna establece cada sistema educacional y cuántos jóvenes ingresan de cada sistema. Estamos hablando del sistema municipal, subvencionado y particular pagado. Y ahí podemos ver las columnas que indican cuántos ingresan a la universidad, particular, subvencionado y municipal. Ahora, ¿cuáles son las ayudas, créditos, ayudas, becas y gratuidad que tiene la universidad, que tiene el Estado, el gobierno, el Estado, para facilitar el financiamiento de los estudiantes? Tenemos tres formas principales. Tenemos la gratuidad, que apunta a financiar la educación superior de los estudiantes completa, ¿ya? La gratuidad tiene unos requisitos y te paga toda la carrera, ya sea técnico o profesional. Tenemos becas, que es un aporte económico que se concede a los estudiantes y que está evaluada en dinero para llevar sus estudios e investigaciones. Y tenemos el crédito, que es una operación financiera en un préstamo que tiene que devolverlo después el estudiante. Partimos con la gratuidad. Nació el año 2011 y fue aprobada en el 2016 en el gobierno de Michelle Bachelet, y consiste en un beneficio del 40 al 60% de las personas de las familias con menores ingresos, ¿ya? Tenemos también las becas. Hay cientos de becas. Tenemos becas de arancel que financian la cantidad total de la carrera, matrícula o arancel. Tenemos las becas complementarias de alimentación, de pasaje, pase escolar, tarjeta nacional estudiantil, de estadía, y tenemos becas internas de las propias universidades. Tenemos créditos, tenemos un crédito estatal, que es el Fondo Solidario Crédito Universitario, con un interés del 2%, y tenemos también el crédito aval del Estado. Cada uno de estos créditos tiene sus propios requisitos. Tenemos también cómo se postula a la universidad. El estudiante, una vez en cuarto medio, ya cursando el cuarto medio, que es el último año de la enseñanza media, se debe inscribir, rendir la prueba, espera los resultados y después postula. Hay un proceso para cada fecha. Para postular a las ayudas, a las becas, a la gratuidad, hay que rellenar un formulario. Este formulario se llama FUAS, que significa Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, y es obligatorio para aquellas personas que quieren postular, a aquellos estudiantes que quieren ingresar a la educación superior y postular a las ayudas. Esa fecha actualmente cambió. También tenemos un departamento de medición y registro de la educación, que es el DEMRE, que es el encargado de liderar, prácticamente de gestionar lo que es la prueba y el proceso de admisión a la educación superior. ¿Cómo se postula a la universidad? Un estudiante chileno puede postular a 45 universidades a través del portal de admisión, todo de manera digital. Estas fechas corresponden al año 2023 y 2024. El sistema de postulación a la universidad, los estudiantes pueden inscribir 10 opciones de carreras en distintas universidades, y de acuerdo al puntaje se le asigna inmediatamente la carrera en la cual queda matriculado. De acuerdo al puntaje, el estudiante decide si se matricula o no. Ahí tenemos un comprobante de postulación.
Ahí tenemos un ejemplo hipotético de fecha y resultados de las pruebas. Son generalmente 4 fechas, una para conocer la sala de rendición, después se rinde una prueba que puede ser de historia, lenguaje, matemática o ciencia, y así se van sucesivamente durante una semana aproximadamente se rinden las pruebas. Ahí tenemos el proceso de finalización, admisión y matrícula. Una vez que se entregan el puntaje, el alumno con ese puntaje postula a la universidad y se matricula posteriormente. Tenemos distintos programas de acompañamiento a los estudiantes. Son programas que una vez ingresado a la educación superior por primera vez, los estudiantes son acompañados. Y este programa se llama PASE y es del Ministerio de Educación. Y está hecho con el Ministerio de Educación y distintas universidades para optar a vacantes específicas. Tenemos también otro programa que es el propedéutico, que también es una ayuda donde las universidades preparan previamente a los estudiantes para asegurar una matrícula en su institución de educación superior. Tenemos el bachillerato, que es un estudio que incorpora muchas materias de manera genérica para después postular a una carrera considerando los ramos base. A ver, ahora vamos a definir cuando una beca, cuál es la diferencia entre el arancel real y el arancel de referencia. Resulta que las becas que postulan los estudiantes chilenos, cubren el arancel de referencia. El arancel de referencia es el monto de referencia que cubre la beca. Sin embargo, el monto real que debe pagar el estudiante mensualmente es mayor. Por lo tanto, la diferencia debe pagarla el estudiante. Ejemplo, si una carrera universitaria vale $1.000 anual, por decir un monto, el arancel real son $1.000. Sin embargo, la beca cubre solamente $950. Por lo tanto, los otros 50 debe pagarlo el estudiante o pedir un crédito. Esa es la diferencia entre el arancel real y el de referencia. ¿Cuál es la duración formal y real de la carrera? Una carrera universitaria puede durar aproximadamente 5 años, 10 semestres, pero eso es lo formal. Y la duración real puede ser mayor incluso a la formal. Si una carrera dura 5 años, el estudiante la puede terminar en 6, 7, según la cantidad de ramos reprobados o si congeló la carrera, en fin, de acuerdo a cada caso. Ahora vamos a hablar de los posgrados, ¿ya? De los posgrados, en este caso, aquí en Chile existe el licenciado, magíster y doctorado, que son los 3 principales posgrados que existen. El magíster en Chile se divide de 2 características. Tenemos el magíster profesional, que fortalece las habilidades laborales y específicas en un área de estudio, y tenemos el magíster académico, que es conducente a trabajos de investigación. En este caso, magíster profesional académico deben presentar una tesis, una tesina, un trabajo de grado o una intervención pre y post-test para poder aprobar su curso de magíster, ¿no? Sin embargo, los magísteres pueden durar entre 1 y 2 años aproximadamente si es que termina la duración formal de la carrera. Ahora, ¿qué pasa? Las modalidades de magíster pueden ser presencial o virtual, o la mezcla, híbrido o semipresencial. Y la modalidad virtual puede ser sincrónica, profesores en vivo, o asincrónica, es decir, con videos grabados. Algunos requisitos de postulación, en este caso están sujetos a criterio de cada universidad, pero dentro de los requisitos que piden para estudiar magíster en Chile, desempeñarse profesionalmente en el área de la educación o actividad física, en este caso un magíster en actividad física, salud, rendimiento, evaluación, adulto mayor, poseer un grado académico y estar trabajando en un área. Todos estos requisitos de postulación generalmente son sujetos a cada criterio de cada universidad, ya sea privada, pública o tradicional o particular. Los documentos requeridos para estudiar magíster generalmente una carta de recomendación, un certificado de notas, un certificado que acredite número de horas, un currículum vitae, una entrevista personal, en fin. Todo esto varía según la universidad. Aquí tenemos una malla curricular. Esta malla curricular pertenece a modo de ejemplo al magíster de actividad física para la salud de la Universidad Católica de Valparaíso, y precisamente la que estoy estudiando, que yo acabo de pasar al 2.º año, gracias a Dios pasé el primer año invicto, y esta es la malla curricular de un
ejemplo, a modo de ejemplo, de una carrera de magíster compuesta de 4 semestres. El último semestre es un trabajo de grado, una intervención que se debe hacer a lo largo de 3 meses en una población significativa. Aquí tenemos los sistemas de evaluación universitaria que no se diferencian mucho de la primaria básica o enseñanza media secundaria. Tenemos el enfoque edumétrico y el sociométrico. No voy a ahondar más ahí porque es un tema profundo y muy amplio. Tenemos algunos factores a nivel de experiencia que intervienen en la universidad, como la familia, los amigos, las fiestas, el trabajo, sueño, transporte, motivación, distancia, ocio, relaciones afectivas, vicios, rutina, entre muchos otros factores. La enseñanza universitaria, generalmente las evaluaciones, entre todo lo que se puede hacer, pueden haber certámenes, trabajo, investigación, ponencias, prácticos, ensayos, columnas, escritos, tesis, práctica profesional, prueba de grado, prueba global. Los estilos de enseñanza generalmente son mando directo, resolución de problemas, descubrimiento guiado, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje recíproco. Muy pocos liceos aferros dejar que aprendan. Las modalidades de la educación superior, universitaria, centro de formación técnica o instituto profesional, pueden ser presencial, libros, PDF, sala de clases, virtual, Moodle, Zoom, Google Meet, plataforma, síncrono, en fin. Y según la carrera, puede ser humanista o científica, técnica, artística o deportiva. Las evaluaciones metodológicas, un ejemplo de evaluación, una prueba de anatomía, la asignatura de anatomía puede tener 1, 2, 3 pruebas y un práctico. Y de cada prueba se cuenta un porcentaje y da la nota final, a modo de ejemplo. Tenemos también algunos ramos filtros que hay en la universidad, o le llamamos entre comillas cortacabezas, que son ramos que deben exigir, son muy rígidos en su estructura y deben definir quiénes pasan la carrera y quiénes no, a modo de colador o filtro. Aquí en Chile, de manera coloquial, le llamamos ramos cortacabezas, porque de un total del 100% de los estudiantes, muy poquitos aprueban estas carreras, esta asignatura, porque son para poder intentar filtrar o dejar a los mejores. Ahora, la pregunta, ¿es más fácil estudiar 5 horas al día domingo o 1 hora por día de lunes a viernes? Esta pregunta se le hizo a los estudiantes de cuarto medio para definir sus técnicas de estudio. Algunos parámetros universitarios que se miden a la hora de tomar una carrera, tenemos 3 parámetros que quise compartir con ustedes. El ausentismo, que es la costumbre de faltar a la universidad, de no acudir. La adherencia, la capacidad de permanecer o adherirse a un programa. Y la deserción, que consiste en de retirarse definitivamente de la carrera. Y ahí tenemos algunas universidades, la deserción al primer año y una fuente de monitoreo pandemia 2022. ¿Cuál es el perfil del estudiante? ¿Cuál debe ser el perfil y cuál no debe ser? ¿Cuál es el campo laboral de distintas carreras? ¿Cuáles son las que tienen mayor nivel de saturación el año 2016? ¿Cuáles son las que tienen mayor cantidad de números avisos? ¿Cuáles son las carreras más sobrecargadas en el mercado laboral? Según periódicos y trabajando.com del año 2019. Ahora, ¿cuáles son las carreras saturadas según el Ministerio de Educación el año 2022? Ahí ya están algunas carreras en la universidad, en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales, hasta el año 2022. Carreras saturadas según el Sistema de Información de Educación Superior del año 2023. En las universidades, ahí pueden ver la cantidad de alumnos en rojo y la carrera. Después, los institutos profesionales, la cantidad en azul, la cantidad de matriculados por cada carrera. Y en los centros de formación técnica, pueden ver la cantidad de matriculados y la carrera, el año 2023. Carreras menos saturadas el año 2022. Evolución de la matrícula, evidentemente ha tenido un aumento bastante significativo desde el año 1991, que era bastante difícil ingresar a la universidad. Sin embargo, ahora la matrícula hasta el 2021 ya llega a 1.300.000 jóvenes y adultos matriculados. ¿Cuál es la evaluación de la matrícula? En la línea que ven en el gráfico, la línea amarilla representa la universidad, que iba hasta descendiendo hasta el 2021, sin embargo aumentan los centros, los institutos profesionales, la línea azul, y la línea negra, los centros de formación técnica.
La empleabilidad. Ahí quise graficar, esta es un gráfico de elaboración propia que corresponde a la carrera de Pedagogía en Educación Física, la empleabilidad de ingresos desde el año 2014 del 2012 al 2014. Y ahí tenemos 7 universidades que impartían en ese entonces la carrera de Educación Física. Tenemos la empleabilidad, los años, el arancel y distintos parámetros para comparar en ese entonces. Chile posee una página donde tiene acceso a todas las carreras, la empleabilidad, el arancel, cuánto ganan, se llama mifuturo.cl. En esa página puedes encontrar mucha información. ¿Cuáles son las comisiones que actualmente acreditan las instituciones de educación superior? Inicialmente la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, posteriormente la CNA, CNAP y la Comisión Nacional de Educación. Tenemos actualmente 5 criterios de evaluación para poder justificar o acreditar las instituciones de educación superior. ¿Cómo las medimos? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo decimos una universidad es buena o mala? Tenemos 5 criterios. La gestión institucional, cómo se desarrolla, administra internamente, cuánto tiempo, cuántos investigadores, cuántos docentes de posgrado tiene por medio del criterio de investigación, cómo se vincula la universidad con el medio, con colegios, instituciones privadas, públicas, servicios, cómo es la docencia de pregrado, qué grados tienen los profesores, tienen magíster, tienen doctorado, tienen postdoctorado, y la docencia de posgrado, ¿tiene algún plan o programa de estudio de posgrado en la universidad? Ahí tenemos que cada universidad está acreditada, 5, 6, 7 años, y la carrera también está acreditada por año. Son 2 tipos de acreditación diferentes, por universidad y por carrera. Ahí están nuevamente los criterios para acreditar las universidades. Esta es una noticia que me pareció bastante relevante, sin embargo este estudio no se siguió haciendo, debido a que habían intereses creados también y probablemente afectaba a muchas universidades. Pero este estudio es de la Universidad Católica del Paraíso del año 2014, bastante antiguo, pero aún está vigente y nos ha seguido investigando por los motivos anteriormente dichos. Este estudio dice que las universidades de menor relacionan la publicidad con las universidades de menor calidad. ¿Y qué quiere decir? Actualmente, las universidades de menor calidad son las que invierten mayores sumas de publicidad según estudios. No está visible este estudio de manera es muy rebuscado, pero está actualmente vigente. Aquí tenemos un continuum de la utilización del tiempo. ¿En qué ocupamos el tiempo? Ya vamos terminando la presentación. Algunos preuniversitarios virtuales, páginas para no olvidar, el DEMR, el CIES, FUAS. Tenemos también algunas páginas para ingresar a la educación superior en Chile, un listado que ahí lo pueden escanear. La curva del olvido, lo quise integrar esto para considerar cómo los estudiantes a través del tiempo pueden estimular la memoria. Tenemos también la pirámide de aprendizaje de Cody Blair, las conclusiones de debate, cuántos tipos de universidades existen en Chile, tengo claro lo que voy a estudiar y por qué. ¿Por qué quiero entrar a la universidad? Estas son preguntas para los estudiantes. ¿Cuál es mi área de estudio científico humanista? Y si quiero ingresar a las Fuerzas Armadas, ser empresario, ¿no? Ahora, la pregunta, esta es para cada uno de los que están escuchando esta ponencia, según el libro Padre Rico y Padre Pobre, y a propósito se los planteo también a los estudiantes cuando quieren postular a educación superior, ¿en qué cuadrante se van a ubicar? ¿En el empleado o en el autoempleado, que es la zona de confort? ¿O en el dueño empresario o inversionista? Siempre planteo esta pregunta, esta cuestión, este cuestionario a los estudiantes para ver en qué postura se van a posicionar. ¿Ya? Aquí tenemos el calendario PAES y ya vamos terminando los valores de la prueba hasta el año pasado, ranking de universidades del 2022, prueba universitaria, más ranking, aquí el año 2023 las universidades chilenas, ya estamos casi terminando, total de universidades en Chile hasta el año 2023, universidades desacreditadas y universidades en proceso de acreditación, algo de filosofía y estamos listos, ya estamos, y aquí tenemos una pequeña reflexión
de Tomás Bulat, que la quise mencionar, que dice, cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema, porque el saber rompe las cadenas de la esclavitud. Muchas gracias por su atención. Ahí están mis datos, si alguien se quiere comunicar. Te agradezco, Franco, agradezco a la Hermandad SICAF y a la Universidad del Oriente por permitirme estar aquí con ustedes. Muchas gracias.